Muy buenas noches, estimado Magíster Alexis Mazalema, docente del módulo de Necesidades Educativas Especiales y su inclusión educativa. El día de hoy vamos a exponer el tema Normativa ecuatoriana sobre necesidades educativas especiales e inclusión. Somos maestrantes de la Universidad UNEMI pertenecientes al grupo 4 con las siguientes integrantes: Damaris Nicole Hernández Guamán, Angie Belén Muñoz Aquisela, Jessica Anabel Caminos, Lady Milena Toro Loaiza y María Magdalena Reyes Morán. Normativa legal de la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece varios artículos que se relacionan con la educación, la inclusión y las necesidades educativas especiales. A continuación les menciono las más relevantes. Dentro del artículo 26 nos menciona que se establece que la educación debe ser centrada en el ser humano, fomentando respeto, diversidad y capacidades para el trabajo y la convivencia pacífica. Asimismo, nos menciona en el artículo 27 que la educación intercultural e inclusiva es centrada en el ser humano, respeta los derechos humanos y la democracia. También tiene sus características que la educación es participativa, democrática, incluyente, con un enfoque de justicia, equidad de género y desarrollo de competencias, con la finalidad de fomentar la paz, la solidaridad y el desarrollo integral de las personas para un Ecuador soberano y justo. Esto nos menciona en la Asamblea Nacional del Ecuador. Dentro del artículo 28 nos indica el acceso universal a la educación. Garantiza una educación gratuita, universal y laica desde el nivel inicial hasta el tercer nivel de educación superior, con la formación técnica y profesional, asegurando que todos tengan un acceso a la educación para su desarrollo laboral. Dentro del artículo 47 de la Constitución del Ecuador, asegura derechos fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, equiparación de oportunidades. Esto incluye atención médica gratuita especializada, rehabilitación integral y acceso a ayudas técnicas. También garantiza una educación inclusiva en instituciones regulares con adaptaciones necesarias. Como programas especializados, también ofrece apoyo psicológico gratuito para personas con discapacidad y sus familias, facilitando el acceso a formas de comunicaciones alternativas como el sistema de lenguaje de señas y el braille. Por su parte, dentro del artículo 66, en el numeral 4, nos indica el derecho a no ser discriminado por discapacidad, garantizando inclusión y equidad de la educación para personas con necesidades educativas especiales. La Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene como objeto principal normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional acorde a las diversidades geográficas, culturales y lingüísticas del país, con un total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Es importante señalar que dentro de esta ley hay artículos en el cual lo respalda dicha ley orgánica, ¿no? Primero está el artículo número 1, que en el cual garantiza el derecho a la educación, determina los principios y los fines generales que orientan esta educación ecuatoriana en el marco del buen vivir. Está la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como también las relaciones que existen entre ellos. En el artículo número 11, en cambio, garantiza la participación activa de los estudiantes, de las familias y de los docentes en el proceso educativo. En el artículo número 12, en cambio, garantiza, bajo los principios de equidad social, territorial y regional, que todas las personas tengan acceso a una educación pública. En el artículo número 13,
En cambio, nos habla sobre la responsabilidad social y la solidaridad que constituyen los principios básicos en la formación de los ciudadanos y de los ecuatorianos en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. En el artículo número 36, en cambio, nos habla sobre la formación laboral en los centros de trabajo como parte esencial de la formación técnica. Los estudiantes de bachillerato técnico deberán realizar procesos de formación laboral en centros de trabajos seleccionados por instituciones educativas. Es importante señalar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del artículo 225 del Mineduc en el año 2011, garantiza la educación de todos los niños y niñas con discapacidades, lo cual constituye un derecho y una obligación acudir a aquellas instituciones educativas regulares. Saludos, hoy voy a hablarles sobre el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sobre todo en el capítulo 2, la cual habla sobre la inclusión educativa. Este capítulo se encuentra dividido en dos parágrafos. Parágrafo 1, generalidades, y parágrafo 2, necesidades educativas específicas. Parágrafo 1. Generalidades. Artículo 153. Inclusión educativa. Se encarga de garantizar el ejercicio pleno del desarrollo a una educación de calidad, respondiendo a la diversidad y en ambientes educativos que propicien el bienestar físico y emocional, con especial énfasis en población de atención prioritaria. Artículo 154. Educación inclusiva. Facilitará el acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación de los estudios, eliminando barreras de aprendizaje e implementando la utilización de recursos educativos, metodológicos, pedagógicos, físicos y técnicos y tecnológicos. Artículo 155. Barreras de aprendizaje. Factores físicos, metodológicos, organizativos, comunicacionales, actitudinales, sociales, entre otros. Artículo 156. Situación de vulnerabilidad. Aquellas personas que tienen poca o nula capacidad de protección frente a la existencia de una amenaza o peligro. Movilidad humana, sobrevivientes o víctimas de violencia sexual, física, psicológica y negligencia a sus hijos. Explotación laboral y económica, trata y tráfico de personas, trabajo infantil, mendicidad, niños y niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultos con consumos problemáticos de alcohol y otras drogas. Discapacidad. Artículo 157. Accesibilidad universal es una condición que debe aplicarse en todos los entornos educativos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser utilizados de manera autónoma por las personas con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, garantizando la equiparación de oportunidades en la atención a la diversidad y el máximo desarrollo integral del estudiante. Parágrafo 2. Necesidades educativas específicas. Artículo 158. Necesidades educativas específicas. Requieren del apoyo o adaptaciones educativas temporales o permanentes. Estos apoyos y adaptaciones buscan la eliminación de barreras de aprendizaje, accesibilidad, comunicación u otras determinaciones por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 159. NEE, asociado a la discapacidad: discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad sensorial, multidiscapacidad, sordera, ceguera. Artículo 160. NE no asociado a la discapacidad: dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. Situaciones de vulnerabilidad, dotación superior o altas capacidades intelectuales. Artículo 161. Promoción de estudiantes con dotación superior o altas capacidades. Los estudiantes podrán acceder a todos los servicios educativos. Artículo 162. Particularidades de la oferta de educación inclusiva para las personas con necesidades educativas específicas.
Se construye a partir de la metodología y objetivos inherentes al proceso pedagógico educativo para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad en todas las ofertas, servicios y programas educativos a nivel nacional por medio del acompañamiento y asesoramiento de los departamentos de inclusión educativa. Buenos días, estimado Mauricio. Buenos días, compañeros. Mi nombre es María Reyes. El día de hoy les voy a hablar sobre la Ley Orgánica de Discapacidad. Entre los artículos tenemos el artículo 27, Derecho a la Educación, el artículo 28, Educación Inclusiva, artículo 29, Evaluación para la Educación Especial, artículo 30, Educación Especial y Específica, artículo 31, Capacitación y Formación a la Comunidad Educativa. Y en el artículo 32 tenemos enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación. En resumen, con todos estos artículos, nos dice que el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y completar su educación en el Sistema Nacional de Educación, ya sea en escuelas regulares o especializadas, asegurando asimismo apoyo técnico, tecnológico y adaptaciones necesarias. Asimismo, se debe descargar la derivación a centros educativos especiales y esto se justificará tras una evaluación integral realizada por un equipo especializado, siempre y cuando esto se deba dar con el consentimiento de los padres de familia. La autoridad educativa también proporcionará servicios educativos especiales para quienes no puedan asistir a estas escuelas regulares, asegurando que en todas las instituciones educativas se enseñen diversos métodos de comunicación, adaptándolas a las necesidades de las personas con discapacidad. Pues bien, continuando con los artículos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidad, sección número 3 de la educación, tenemos el artículo 33, accesibilidad a la educación, artículo 34, equipos multidisciplinarios especializados, el artículo 35, educación coparticipativa, artículo 36, inclusión étnica y cultural, artículo 37, formación de transición, el artículo 38, que nos indica sobre las becas, el artículo 39, educación bilingüe, y el artículo 40, difusión en el ámbito de educación superior. En resumen, la autoridad educativa supervisará que todas las instituciones educativas cuenten con adaptaciones físicas y tecnológicas necesarias para garantizar la accesibilidad a la educación para personas con discapacidad. Se establecerán equipos multidisciplinarios en todos los niveles educativos para evaluar y apoyar la inclusión de personas con discapacidad, con profesionales capacitados en diferentes áreas de discapacidad. Asimismo, se va a fomentar la participación de las familias y cuidadores de personas con discapacidad en procesos educativos, promoviendo que las personas con discapacidad puedan acceder a procesos educativos en sus comunidades de origen, apoyando así su inclusión cultural y comunitaria. Asimismo, la educación educativa desarrollará programas que faciliten la transición educativa de personas con discapacidad en distintas etapas de su vida. Se otorgarán becas y créditos educativos a personas con discapacidades que no tengan acceso a instituciones educativas adecuadas en su localidad, para que puedan asistir a escuelas privadas que ofrezcan los servicios necesarios, estableciendo un modelo de educación bilingüe y bicultural en instituciones educativas especiales, promoviendo así la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana y la identidad de las personas sordas. Asimismo, en todas las instituciones de educación superior se incluirá el conocimiento sobre discapacidad en las mallas curriculares, fomentando la inclusión y la formación profesional adecuada. Gracias. Código de la Niñez y Adolescencia. Tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, promoviendo su desarrollo integral y bienestar. Esto incluye la protección contra toda forma de violencia, abuso y explotación, así como el acceso a la educación, salud y servicios necesarios para su crecimiento. Dentro de esta ley tenemos los siguientes artículos. El artículo 6. Igualdad y no discriminación.
Todos los niños y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, sexo, edad, etnia o color. Tenemos el artículo 7. Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianas. La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianas a desarrollarse de acuerdo a su cultura. Está también el artículo 34, desarrollo de la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes. Tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, políticos y sociales. Tenemos el artículo 35, derecho a la identificación. Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paternos y maternos que les correspondan. El artículo 37, derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que garantice el acceso y permanencia de todo niño, respete sus culturas y contemple propuestas educacionales flexibles. En el título 3 tenemos los principios relacionados con el desarrollo, como el artículo 42, derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. En el artículo 43 tenemos el derecho a la vida cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libre en todas las expresiones de la vida cultural. Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas. El artículo 44. Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros afroecuatorianos. Todo programa de atención deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad y pueblos indígenas. En el título 4 encontramos los derechos de protección. Tenemos el artículo 55, derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. Aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad. Tenemos también el artículo 56, derecho de los hijos de las personas privadas de la libertad. Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse privados de la libertad deberán recibir protección y asistencias especiales por el Estado fuera de los centros de rehabilitación mediante modalidades de atención.